Buenos días, bienvenidos a la iglesia San Felipe Virizzi. Hoy 13 de diciembre del 2020, tercer domingo de Adviento. El tercer domingo de Adviento se conoce como Domingo Guarete, porque la antífona de entrada de hoy nos exhorta a estar alegres. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra guarete? Hoy nos alegramos porque la venida del Señor está tan cerca que no podemos dejar de pensar en ella. Quizás nos empecemos a sentir agobiados por todo lo que necesitamos hacer entre ahora y la Navidad. Que esta sea una oportunidad para reenfocar nuestra atención sobre la verdadera razón de celebrar en este tiempo del año. Estén alegres, el Señor está cerca. Roguemos por nuestros enfermos, Guadalupe Estrada, Gloria Romero, Virginia Martínez, Ana Mari Gordillo, Frank Leal, Brian Escalante, Rick Flores, Adela Alaquines, Cristín Reyes, Daniel Ramos, Osi Ruiz, Caleb y Mary, Juana Guzmán, Patricia Hernández, Carmen González, Frank Muñoz, Martina Salazar, Olga Cajoa, Johnny Reyes, Severa Pérez, Baltasar Ramírez, Alex Castillo III, Tommy Williams, Elizabeth García, Mario Salinas, María de Salinas, Rosario de Salinas, Leonardo Casillas Jr., Tina Garza, Alisa Pilburg, Mimi Villarreal Campbell, Alisa Cristín Edison, Helen García, Jesús Zúñiga Mendoza, Margaret Aguilar, Mark Aguilar, Juanita Márquez. Por favor de levantarse para recibir al Padre Carlos. Abre las puertas de tu corazón. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la segunda llama al viento. Dios abre su gloria, muestra su amor. Abre tu alma, Jesús Salvador. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, muy buenos días a todos ustedes. Hoy les quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí presentes
y también los que nos están siguiendo por medio de las redes sociales, por YouTube y Facebook. Le queremos dar la bienvenida. Yo sé que hay muchos de ustedes no pueden venir porque a lo mejor están enfermos, a lo mejor son muy ancianitos para venir a misa porque no pueden caminar, no pueden venir. Donde quiera que estén, sepan que aquí estamos rezando por ustedes, intercediendo para ustedes y también, ¿verdad?, para todos sus familiares. Que Dios los bendiga, los cuide, los proteja para siempre. Y la misa yo la vamos a ofrecer por la bebita Rory Lee Ortiz. ¿Verdad? Que Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo, la tenga en su mansión celestial y también da fortaleza a los papás para que sigan adelante y que se dejan acompañar, ¿verdad?, por Dios. Y también rezamos por Blasa Navarro y también por Adela Alcocer, que Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo, las tenga en su mansión celestial. Y también por todas las almas del purgatorio. Y la misa hoy también vamos a ofrecer para los vivos. Tenemos aquí a Joe Sánchez y también, ¿verdad?, a su esposa Gloria Sánchez. Que Dios Todopoderoso y Eterno, el mismo, los bendiga y siempre camina con ellos. Amén. Hermanos, hermanas, nosotros somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Como Juan Bautista sabía lo que él era, también nosotros tenemos que saber quién somos. ¿Quién eres tú? ¿Verdad? Es muy importante saber su identidad. Tú eres un hijo de Dios o hija de Dios. Y hoy vamos a pedirle perdón a Dios porque a veces nos portamos como si fuéramos hijos del demonio. Yo confieso. Entonces, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados se lleva a la vida eterna. Oremos. Mira, Señor, a tu pueblo que espera con fe la fiesta del nacimiento de tu Hijo, y concédele celebrar el gran misterio de nuestra salvación con un corazón nuevo y una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este momento, vamos a sentarnos para escuchar la palabra de Dios. Pongan mucha atención, porque Dios nos habla por medio de su palabra.
Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los corazones quebrantados, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín echa germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal, que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todos ustedes, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ese vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos se creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Ese es el testimonio ese es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les contestó, no lo soy. ¿Eres el profeta? Contestó, no. Le dijeron, entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la luz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy bien. Hoy voy a invitar a 2 familias que vengan a prender las velas aquí de Adviento. Hay a las familias, los Almaraz y los Nevares, que pasen para prender las velas, las 3 velas de Adviento. Entonces mi pregunta es, ¿qué vela vamos a prender hoy? ¿Los Nevares dónde están? Escondidos. Y los Almaraz, que pasen aquí, que cada familia prenda, ¿verdad?, una de las velitas. Muy bien. Entonces, ¿qué color cualquier color vamos a prender hoy? 2 moradas y ¿de color de qué?
de rosa, porque hoy ese domingo se llama Laudate, quiere decir, ¿verdad? Alegría, ¿verdad? Es latín, ¿verdad? Alegría, somos alegres porque ya se está acercando, ¿verdad? Ya, puede aprender es la venida del Señor. Muy bien. La purple. O prenda esa también, porque son dos y la Por eso digo, y usted es la quinta. Puede prender la tercera, la otra, porque esa no tiene la mecha está como, ya está para adentro la mecha. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, mis hermanos y hermanas, hemos escuchado hoy acerca de la pregunta que hicieron a Juan Bautista, ¿quién eres tú? Pero él sabía bien quién era, ¿verdad? ¿Quién era él? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Juan Bautista? A ver, los que están despiertos. ¿Qué dijo Juan Bautista cuando le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo Juan? La voz ¿qué? Muy bien, la voz que grita en desierto, ¿verdad? Endereza sus caminos. Juan, lo que admiro más de Juan es que Juan sabía bien quién era él. Es triste cuando una persona no sabe su identidad, ¿verdad? Yo recuerdo un día cuando estaba en el valle, había una muchacha que tenía como de 20, 30 años. Entonces, fíjate que le dio la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad que uno se le olvida todo, se le borra todo, no conoce a nadie, ni a su esposo, ni a su hijo, no a ella misma, no sabe lo que es. Imagínate si usted está en esa situación que se te borra toda la memoria y no sabe lo que tú eres, no sabe no reconoce a tus hijos, no conoce a tu esposa, a nadie. Es algo bien difícil. Imagínate si está en esa situación. Es igual cuando una persona no conoce quién es. ¿Verdad? Tienen que saber tu identidad porque yo, cuando estaba en el valle, había una colonia donde había muchos, esos muchachos que andan muchachos de la ganga. Entonces le preguntaba a uno de ellos, ¿cómo te llamas tú? Y tiene nombres curiosos porque el nombre que les dan allá. Hay nombres de piojo, cucaracha, cosas así, se llaman así.
Entonces le pregunta, dijo, así me llamo. Pero no, nosotros diciendo, no, eso es lo que te dieron tus papás, no lo que tus amigos te dicen. Porque el demonio usa eso para poder distorsionar nuestra identidad. Te quiere dar una identidad falsa. Hay gente que dice que yo no sirvo para nada. ¿Verdad? Yo no sirvo para nada, yo soy fracasado, yo soy eso. Eso no viene de Dios. Porque Dios no dio su vida para los fracasados, o para los inútiles, o para los que no sirven para nada. Él dio su vida porque tú eres un hijo de Dios, y Dios cuando te hizo, Él te hizo muy especial. Imagínate que tu DNA es diferente, tú eres único. Cuando Dios te hizo como una persona diferente de los demás. ¿Verdad? Porque tú tienes tu propia identidad. Tu DNA es diferente de cualquier persona. Entonces tienes que reconocer tu identidad, quién eres. No deja que el demonio o la gente celosas o envidiosas te distorsionen tu identidad. Tú eres un hijo de Dios o hija de Dios y tú vales mucho para que Dios diera su vida para ti. Es una persona valiosa, importante en los ojos de Dios. La vez pasada estaba mirando en la televisión, decían que el uniforme que Obama usaba cuando estaba en el colegio de jersey, de básquetbol, lo está vendiendo como 180 y pico mil dólares. La pregunta mía, ¿por qué es muy cara ese jersey? ¿Por qué? ¿Por qué lo venden tan caro ese vestido que usó Obama hace años? ¿Por qué? Porque tiene el nombre de él. Porque es él. Pero tu identidad depende also de a quién te pertenece. ¿Quién es tu dueño? ¿Verdad? Si tu dueño es Dios, entonces tiene más valor. Es, por ejemplo, una pintura que hizo Picasso, vale millones. Yo puedo hacer la misma pintura como él, igualito. A mí no me van a dar nada, bien poquito. ¿Ya? Por nombre. Yo a veces veo a la gente que van, por ejemplo, a veces me voy a la tienda para ver los precios de las cosas. Me voy, por ejemplo, a Neiman Marcus. Esa tienda donde las cosas son bien caras, bien caras las cosas. Me voy allí, pues mi ropa es de Walmart. Entonces, cuando voy para esa tienda, voy allí, híjole, wow. Yo soy esa playera que está aquí, que está vendiendo como $500, yo lo compro para Walmart a 30. Y cuando hay descuento, cuando hay, ¿verdad? Descuento, te lo puede vender hasta $15. Pero ¿por qué lo venden tan caras así? Por la tienda también. ¿De dónde viene? Y muchas veces por la persona que hizo esa ropa. Tiene el nombre de Ali, de Gucci, de eso, todo eso. Y un día cuando me fui a Italia, entonces pasamos por donde hacen muchas cosas aquí de Gucci, de todo esas. Bueno, la única cosa que hacen ahí, pero la gente que lo hacen es esas ropas o ese perfumes, muchas cosas bien cosas sencillas, pero personas sencillas que hacen todo eso. Pero luego ponen el nombre de Gucci. ¿Verdad? Personas famosas lo ponen ahí. Entonces, solamente el nombre que lo ponen ahí, entonces sube de precio.
Entonces tú también tienes que saber a quién pertenece, quién te hizo. Tiene el nombre de Dios como Dios lo hizo, Dios la hizo. Tienes el nombre de Dios ahí. Y Él dio su vida para ti. Entonces no vas a decir yo soy inútil, yo soy fracasado o fracasada, yo no sirvo para nada. No diga eso porque eso es como humillar a Dios, que estás diciendo que Dios hace basura. No, Dios no hace basura. Porque cuando Dios se hizo, se detiene. Recuerda cuando Dios te hizo a ti. Hizo los animales, hizo todo. Luego se detuvo, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen. ¿Verdad? Tú te pareces a Dios, no físicamente, pero lo pareces a Dios, ¿verdad? Por las virtudes que tiene en ti. El amor, todo eso, Dios se puso eso en ti, lo tienes. Entonces no vas a decir que tú no sirves para nada. Por eso es muy importante para los papás también, no deben de dar una falsa identidad a sus hijos. Dice, oh, tú no sirves para nada, solamente sirves para tragar y una cachetada para allá. Eso no está bien, porque está dando una falsa identidad a sus hijos. A los niños chiquitos así es bien, ellos lo toman en cuenta. Cuando tú dices algo así, a un niño chiquito, él cree lo que tú dices. Nosotros adultos, a mí se me dice que me dice cosas y yo sé yo quién soy, yo sé. Tú que no soy envidia, celosa, esa yo no voy a aceptar la identidad que me quiere dar a mí. Pero los niños chiquitos no tienen eso, no saben eso, entonces cualquier cosa puede cambiar su jerarquía de valores. Pero ten mucho cuidado cuando uno se enoja, luego dice cosas a los hijos chiquitos, porque a ellos sí son muy vulnerables. ¿Verdad? Fácilmente se puede distorsionar las jerarquías de valores en los hijos. Muy importante para nosotros es siempre saber programas que los hijos están viendo, qué películas, todo eso, porque muchas cosas que venden muchas películas o videojuegos, todo eso a veces tiene mensajes subliminales. Mensaje subliminal es un mensaje que pasa bajo de la conciencia, lo que se llama subconsciencia. Uno no se da cuenta, entonces ese mensaje anda cambiando la jerarquía de valores de una persona. Pues es muy importante cuando antes que sus hijos vean una película, usted tiene que ver esa película para saber si el mensaje que está ahí es el mensaje que tú quieres que sus hijos escuchen. ¿Ya? Porque hoy en día hay lo que hacen esas películas, videojuegos, muchas cosas, ellos tienen sus intenciones. Y no todas las intenciones son buenas. Ellos saben eso, que saben que el mensaje de Dios puede cambiar la jerarquía de valores en los hijos, saben eso. Por eso nosotros adultos todavía podemos ver y luego decidir si es lo que quiero para mis hijos o no. Porque yo sé que cada papá quiere o cada mamá, ¿verdad?, quiere el mejor para los hijos. Entonces, mis hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y somos hijos de Dios, no somos hijos del demonio, somos hijos de Dios. ¿Verdad? Esta es su identidad. Tú sirves, tú no eres inútil, tú eres valioso. Entonces no deja que el enemigo te venga a decir que tú no sirves, tú eres así. No es cierto. Tú tienes que decir, no, eso no es yo, no soy yo. Yo soy hijo de Dios, Dios Padre. ¿Verdad? Como de los españoles que de aquel tiempo tenían nombres largos, ¿verdad? Vas a ver como Don Patricio del Monte del Calvario. Entonces tú también vas a tener un nombre muy largo, ¿verdad? Diciendo que yo soy, ¿verdad?, Alberto, el Hijo de Dios Padre, ¿verdad?, salvado por Jesús, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Todo eso va a ser tu nombre. ¿Verdad? Pues esa es tu identidad. ¿Quién dice amén? Hermanos, hermanas, ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo
de toda vida. Gran nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nace de Padre ante todos los siglos. Dios es Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. En verdad no hemos creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, quien votó a nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó el tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y asentó a la derecha del Padre. El reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que posee el Padre del Hijo. Con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria. Y gloria a los profetas. Que la Iglesia que es Santa Católica Católica confiesa con su bautismo para perdonar los pecados. Espero a sus muertos. Hermanos, hermanas, en este momento vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones. Por la Iglesia, para que nuestras palabras y obras puedan dar testimonio de la luz y así otras personas se den cuenta de la bondad de Dios por todo lo que decimos y hacemos. Roguemos al Señor. Por la justicia y la paz, para que emerjan de todas las naciones. Roguemos al Señor por los profetas y profetisas de nuestro tiempo, que proclaman audazmente la verdad y defienden lo que es justo, bueno y digno. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos y hermanas de la fe judía que han comenzado a celebrar el Hanukkah, el festival de las luces. Roguemos al Señor. Por los pobres, los de corazón quebrantado, los cautivos y los prisioneros, para que vivan un año de gracia del Señor. Roguemos al Señor. Por todos y cada uno de nosotros, para que tomemos en serio las palabras de San Pablo, absteniéndonos del mal y quedándonos con lo bueno, mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Dios de los poderosos que nos escucha nuestras oraciones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, hermanas, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que ese sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir ese sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Era el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos su gloria cantando. Santo, 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 Señor Dios que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque ese es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Ese es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, libra todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre de ese pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios siempre con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
uno más poderoso llega y nos bautizará con poder del Espíritu Santo, con poder del Espíritu Santo. Aleluya. Que esa Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Navidad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, hay unos anuncios. El horario para las posadas la Navidad está en su boletín, un pedazo de papel que le dimos la vez pasada. Ahí está el horario, día de las confesiones, todo está ahí. Entonces, si usted no tiene ese papelito, al salir, puede pedir una hojita, ¿verdad?, a los HRs, para que sepa, ¿verdad?, las actividades que vamos a tener aquí en la iglesia durante ese momento de Adviento y también, ¿verdad?, el día de la Navidad. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Tenemos anuncios. Mañana es el lunes, ¿verdad? Vamos a tener este rosario para para Blasa Navarro, ¿verdad? Vamos a tener rosario y la misa de ella va a ser la misa para Blasa, el martes vamos a tener rosario, ahí en Hollis a las 7 y luego el miércoles a las 10 vamos a tener misa de cuerpo presente aquí en la iglesia, Blasa Navarro. Entonces, la misa de funeral se va a llevar a cabo el martes a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Y luego para Adela Alcocer, para ella voy a tener una celebración allí en Camero, ¿verdad? A First Memorial, Camero,
ahí vamos a tener un servicio a las 10 el martes. So, martes es Adela Alcocer y el miércoles es Blasa Navarro. Blasa Navarro aquí en la iglesia, Adela Alcocer ahí en Verdad Camero. Muy bien, y también en la misa de hoy la hemos ofrecido por la salud de Daniel, y también de Ricardo, ¿verdad? Que Dios Todopoderoso Eterno los bendiga y los alivie y los acompañe siempre. Amén. Entonces, llegamos al final, entonces las posadas van a empezar, como sabemos, ya va a estar en YouTube, ¿verdad? YouTube y Facebook vamos a tener posadas ahí. Entonces, el día 16 empiezan las posadas, usted puede cada día, a la hora que tú quieras, solamente, bueno, seguramente la posada empieza en la tarde, como a las, digamos, como a las 5 de la tarde cada día, de 16, 17, 18, 19, 20, 21 hacia 24 de diciembre. Usted puede ir ahí, no, hasta 23 de diciembre, usted puede ir ahí en YouTube, en Facebook, a las 5 de la tarde para poder ver, ¿verdad? Para seguir las posadas. Y luego día 24, entonces es algo diferente, porque el día 24 vamos a tener, ¿verdad? Eso va a tener servicio, va a ser, las posadas van a ser según el horario de las misas. Y tiene todo eso, tiene los horarios de las misas de 24 y 25 en su boletín. Y si no tiene el boletín en la casa, entonces ahí al salir tú puedes pedir el boletín a los HRs y te los van a entregar. Muy bien. Entonces también no se olvida que vamos a tener servicio de reconciliación para los que quieran confesar, ¿verdad? Que para mí confesión es todos los días. Usted cuando quiera confesar, todos los días soy disponible, ¿verdad? Menos lunes, ¿verdad? Pero cualquier día usted sabe, puede confesar. Hoy puede confesar, pero después de la misa de las 12 yo soy disponible. Durante la semana puede venir a confesar o puede llamar para hacer cita para la confesión. Entonces, disponible para confesar en cualquier momento. Muy bien. Entonces, les voy a dar la bendición porque ya es tiempo, ya se nos acabó el tiempo, ya es las 9. Entonces, una hora por Dios. El Señor esté con ustedes. El bendición del poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nos permanezca por siempre. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a amar al prójimo. Esa misa ha terminado. Por la tierra expandiendo de Dios en tu entero. Ruega a tu Hijo que tenga misericordia de nosotros, dando salud a los afectados, fuerza para aquellos que se recuperan, y la protección a todos tus hijos. Y Jesucristo, Salvador del mundo, concédenos el valor para continuar y orar a nuestro mundo, que sufre y vive en la vida. Llevamos refugio a ti, conforte y defendación. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Muy bien. A todos, gracias.